Ante todo, un respetuoso saludo. Bienvenidos a esta actividad. Mi nombre, Germán Cachique Hernández, ingeniero industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo, también denominado SST, maestrante en prevención de riesgos laborales y algunos años de experiencia en estos temas. Dentro de una organización es importante, es prioritario gestionar el riesgo ocupacional. Se deben gestionar esos procesos que nos permiten identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar controles, definir controles. Todo esto con el propósito de evitar o minimizar los riesgos laborales que sabemos pueden afectar al trabajador y de paso a la familia, a la organización y a la sociedad. En esta videoconferencia pretendemos que el estudiante maneje de manera adecuada, maneje con propiedad la terminología que tiene que ver con el tema, que esté en capacidad de identificar adecuadamente los peligros y que en su momento pueda aplicar una metodología, aunque no es el propósito de esta actividad, aplicar una metodología que permita evaluar y valorar los riesgos. Finalmente, él debe proponer medidas de intervención y de esta manera va a reconocer la importancia de la gestión del riesgo ocupacional. Vamos a hacer una evaluación para determinar o explorar los saberes previos. Esta evaluación inicial se hará a través de Kahoot, herramienta que todos conocemos. Se dará el respectivo PIN y vamos a evaluar preguntas enfocadas únicamente a lo que tiene que ver con peligros y riesgos, con estos conceptos. Por ejemplo, tomemos esta pregunta. Entre las siguientes opciones, seleccione el peligro. 1. Desmayo. 2. Caída. 3. Fractura. 4. Ninguna opción es correcta. Para este caso, la respuesta acertada es ninguna acción es correcta. Los tres elementos que se mencionan son riesgos. Hay más preguntas, pero vamos a ver unos conceptos que son importantes. El primero, peligro. Lo que tiene que ver con peligro y con riesgo realmente son conceptos muy similares a la luz de la normativa nacional o internacional. Caso concreto, decreto 1072 o ISO 45001. Coinciden y son muy similares, como dijimos antes, porque define el peligro como la fuente que tiene el potencial de generar daño, lesión, deterioro de la salud. Los riesgos profesionales, laborales u ocupacionales es otro concepto interesante y sabemos que cuando hablamos de riesgos laborales estamos hablando de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Con respecto al concepto de riesgo, encontramos algo similar a lo que manifestábamos con respecto al peligro. En ambas normas vemos una definición muy similar y básicamente es la combinación de la probabilidad de que ocurra el evento y la severidad del daño, de la lesión o del deterioro de la salud. Estas dos variables permiten determinar el riesgo. Con el propósito de trabajar de una manera organizada, ordenada, es bueno clasificar los peligros. Si tenemos en cuenta la GTC 45 es una buena herramienta, aunque vamos a proponer unos ajustes, teniendo en cuenta que se presentan unas inconsistencias que vamos a ver en este momento. Si entramos a este cuadro sinóptico, en el cuadro sinóptico, la adaptación que vamos a presentar o a proponer coincide en su gran mayoría con lo que nos dice la GTC 45. Sin embargo, la propuesta va exactamente en los peligros que se denominan condiciones de seguridad, dado que
a la luz de los conceptos que hemos visto, pues habría una inconsistencia. Por ejemplo, los peligros públicos dentro de la guía definen que son robo, hurto y otros, y sabemos que esos son riesgos, no son peligros. Con respecto a los peligros tecnológicos pasa algo similar, aunque mencionan algunos peligros que sí son peligros, también dicen que el incendio es peligro, que la explosión es peligro, y sabemos que al igual que con el caso de los públicos, no son peligros. El accidente de tránsito no es peligro, es un riesgo. Por otro lado, el trabajo en alturas y el espacio confinado podemos ubicarlo dentro de los peligros locativos porque son lugares de trabajo. Así las cosas, ya tenemos una clasificación de peligros, adaptación de la GTC 45, donde todo se conserva prácticamente igual, pero en los peligros físicos vamos a incluir dos nuevos. Vamos a adicionar la humedad y la ventilación, muy importantes. Peligros que son muy importantes hoy en día sobre todo. La relación peligro, riesgo, control, enmarcada dentro de unas medidas de control, también es bueno que la revisemos, pero primero vamos a ver dos conceptos que vamos a asociar a esta relación. Los conceptos son los de acto inseguro y condición insegura. El primero, acto inseguro, depende de nosotros, depende de las personas, y son todas aquellas acciones u omisiones que pueden generar un accidente. Con respecto a la condición insegura, esta hace referencias al entorno laboral y son todas aquellas situaciones que posibilitan que suceda o que ocurra un accidente de trabajo. Ya teniendo estas definiciones, volvemos a la gráfica que habíamos visto anteriormente, adicionando tanto el acto inseguro como la condición insegura. De pronto, nuestro trabajador expuesto no acata los procedimientos, los protocolos, trabaja de una manera insegura y adicionalmente se puede dar el evento de que haya condiciones peligrosas dentro del entorno en el cual hace su actividad. Lógicamente tenemos una serie de peligros a los cuales él está expuesto y si hay este acto y esta condición insegura, lo más probable es que más temprano que tarde se presente ese daño, esa lesión, esa consecuencia. Tomemos un ejemplo concreto, el sol, peligro físico, radiación no ionizante. Sabemos que también puede ser radiación ultravioleta o infrarroja, que son rayos que emite el sol. El sol, que es la fuente y actúa sobre nuestro trabajador, puede generar una serie de consecuencias o daños. Entre otros, puede haber insolación, puede haber deshidratación y otra serie de efectos. Siempre vamos a estar enmarcados dentro de unas medidas de intervención o de control. Jerarquía de controles. La jerarquía de controles es importante y como dijimos antes, a la luz de estas dos normas, tanto de nuestro decreto, el 1072, vemos que son 5 los controles o 5 las jerarquías. Si nos vamos a la ISO 45000, acontece lo mismo. Primero, eliminación del peligro. Si no hay peligro, no hay riesgo. Segundo, sustitución de procesos, materiales, equipos peligrosos o muy peligrosos a otros menos peligrosos. Podemos también tener controles de ingeniería, que son medidas de tipo técnico, un GPS en un vehículo o una barrera que mitigue el ruido, que mitigue el sonido, que puede ser perjudicial para nuestro trabajador. Los controles administrativos, entre ellos la señalización, la demarcación, las advertencias y uno que es muy importante, la formación. Debemos entrenar, debemos capacitar al personal que está bajo nuestra responsabilidad. La última barrera que tenemos como jerarquía dentro de los controles es el elemento de protección personal. La actividad colaborativa que se va a desarrollar consiste en ver un video en YouTube, aquí tenemos el enlace, y en grupo
van a desarrollar este anexo, esta matriz. ¿Qué van a desarrollar? La actividad, las áreas o cargos a los cuales aplica, definir si la actividad es rutinaria o no lo es, y van a clasificar y a detallar la fuente, clasificar el peligro y detallar el peligro o la fuente. El ejemplo que vimos, clasificación, físico, radiación no ionizante, y el detalle, pues la fuente es el sol, para el caso que vimos anteriormente. Posibles efectos o consecuencias, mencionamos dos, aunque pueden haber más: deshidratación, insolación y otros. Y los controles, inicialmente podemos pensar en elementos de protección personal. Aquí vemos el anexo que nos va a permitir clasificar los peligros con las adaptaciones que mencionamos, y vamos a hacer una evaluación. Dos actividades. Una, evaluación relacionada con la jerarquía de controles, y otra que va a estar relacionada con los peligros y los riesgos. La que está relacionada con la jerarquía de controles, está cargando, son preguntas concretas que tienen que ver con los controles. Por ejemplo, la ventilación general en el lugar de trabajo, ¿qué tipo de control es? Eliminación, sustitución, control de ingeniería o control administrativo. Pues la respuesta correcta es control de ingeniería. Así hay más preguntas que nos van a permitir evaluar el manejo que tiene el estudiante después de haber visto el desarrollo de esta actividad. También, como mencionamos, hay una evaluación de peligros y riesgos. En esta evaluación de peligros y riesgos, vamos o pretendemos que el estudiante asocie un peligro con un riesgo. Cojamos aleatoriamente este peligro, abejas. Si yo escogiera dificultad respiratoria, si escogiéramos dificultad respiratoria, ¿qué detectamos? Que no es correcto. Abejas, peligro, vamos a coger como consecuencia, como riesgo, la picadura. Es correcto. Así sucesivamente, él tiene un tiempo en el cual debe asociar el peligro con el riesgo y también va a obtener una calificación. Después de haber realizado esta actividad, podemos tener o podemos deducir unas conclusiones. Una primera conclusión es que en el entorno laboral o social del trabajador, los peligros siempre van a estar presentes. Es importante identificarlos de manera oportuna con el propósito de intervenirlos. Otra conclusión consiste en que sabemos que aunque hay varias metodologías para evaluar y valorar el riesgo, la etapa que tiene que ver con el reconocimiento de efectos, consecuencias, daños, permite que las partes interesadas y, lo más importante, el trabajador, tome conciencia con respecto a estos eventos. Y esto conlleva a que se diseñen e implementen medidas de intervención o de control que van a contribuir a prevenir daños, lesiones o deterioro de la salud en nuestros trabajadores. Realmente es importante gestionar el riesgo ocupacional. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta actividad sea útil y que permita fortalecer el conocimiento en cuanto a los conceptos que vimos. De nuevo, muchas gracias.